¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de CNN Invita. Sin duda alguna, tema importante, la educación. ¿Por qué? Porque se ha hablado en las últimas semanas nuevamente, los candidatos han propuesto en sus programas la idea que tienen para la educación chilena. También se ha hablado de la reforma tributaria, eventualmente poder financiar este tipo de educación, pero centrémonos también en el tema de fondo. ¿Cómo mejoramos la educación en nuestro país? Un debate que hasta el día de hoy sigue manteniendo páginas y páginas de medios de comunicaciones respecto a este debate. A mi derecha se encuentra Jorge Barrera, que es integrante del comando de Pablo Longueira, también dedicado al tema de la educación dentro del comando del candidato de la Alianza de la UDI. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por invitarnos. A la derecha de Jorge se encuentra también Gonzalo Muñoz, coordinador de educación de Revolución Democrática y también académico de la Universidad de Portales. Hola, buenas noches, Gustavo, gracias por la invitación. Y también se encuentra con nosotros Pablo Ortúzar, quien es miembro también y coordinador del comité programático de la candidatura de Andrés Alamán. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias. Bien, buenas noches. Falta un invitado que está por llegar también, Francisco Figueroa, ex vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que ya se integrará, por cierto, a nuestro panel. Muchachos, partamos de lleno, no quiero perder más tiempo en esto. ¿Cómo han visto ustedes las propuestas de los candidatos respecto al tema de la educación? Mucho se habla de la gratuidad, de la calidad, en fin, pero ¿cómo lo han leído ustedes? Parto contigo al tiro, Jorge, porque también Pablo Longueira ya puso en pie su propuesta de programa educacional. Lo principal en la agenda de Pablo Longueira es justamente tal como lo dice el mensaje que ha querido entregar a todo Chile, es buscar un Chile más justo. Y justamente en la búsqueda de ese Chile más justo se ha dado cuenta que existe mucha consigna respecto a este tema. Ha existido mucha propuesta populista, mucha propuesta que ha llevado a entender que hoy en día, por ejemplo, la candidata Bachelet haya propuesto gratuidad en todos los sectores, haya tratado de eliminar el financiamiento compartido con una falsa segregación, como ella quiere decir. Nosotros creemos que las personas hoy en día hay dos niveles donde nosotros tenemos que llegar. ¿No existe segregación? Una cosa, y existen datos respecto a la última canción del año 2011, en donde señalan que los colegios con financiamiento compartido tienen mayor inclusión social que los colegios sin financiamiento compartido, los colegios particulares subvencionados. Y eso es un dato de la causa, eso es un dato duro y que tiene que ver justamente porque hoy en día la separación que se hace para definir si es que hay segregación o no segregación, si es que un joven es vulnerable o no es vulnerable. Y en eso nosotros, si nos vamos a los límites, puede ser que un joven esté en el límite casi de la vulnerabilidad, junto con muchos vulnerables, y en definitiva no existe mayor segregación de la que se quiere mostrar. Entonces, nosotros tenemos que entender dos cosas. Uno, entender la libertad de las personas, la libertad de los padres, para poder elegir la educación de sus hijos. Me llama la atención cuando se quiere eliminar a los particulares subvencionados del sistema, y cuando se quiere eliminar el financiamiento compartido, y decir, no, mira, dejemos que el sistema sea... que no exista financiamiento compartido, que solamente existan colegios particulares pagados y colegios que sean gratuitos totalmente. ¿Qué significa eso? O sea, el rico puede elegir y al pobre le quitamos la libertad de elección totalmente, entonces no puede elegir una mejor educación para su hijo con un copago que en promedio no supera a nivel nacional más de 17.000 pesos. Miguel, Gonzalo, sí, es que te iba a hablar precisamente sobre Miguel Crispi, que es también uno de los coordinadores del tema de educación dentro de la Revolución Democrática. Sí. Se dice que se va a incorporar al comando de Michelle Bachelet. ¿Cómo está eso encaminado? Y a propósito también preguntarte respecto a la propuesta de la candidata. Bueno, rápido lo primero, que la verdad es que nosotros como Revolución Democrática hemos tomado una decisión de jugarnos por una candidatura parlamentaria importante. Queremos romper el binominal con la candidatura de Giorgio Jackson en el distrito de Santiago, y la verdad es que nuestra convicción es que el país requiere cambios profundos, y la verdad es que estamos disponibles a escuchar las distintas propuestas, y hoy día nosotros no hemos tomado una decisión presidencial y hemos más bien decidido como movimiento, porque en eso funcionamos con una orgánica y un proceso de decisiones internas justamente en la línea de no tomar una definición presidencial, porque hoy día creemos además que no están las condiciones políticas para hacerlo. No hay información sustantiva, digamos, todavía. Sí, y nosotros en eso... a Miguel a conversar con el... La verdad es que varios de nosotros en algún minuto hemos recibido invitaciones como distintas otras personas a conversar con los comandos, y nosotros estamos abiertos en eso porque somos un movimiento que quiere incidir en la conversación, y por eso que hemos lanzado el día sábado en un encuentro en la candidatura de Santiago de Giorgio también 60 propuestas y 10 grandes principios de revoluciones educacionales que creemos que son indispensables.
responsables. ¿Qué es lo que falta, según tú, respecto a lo que hayas escuchado de los candidatos presidenciales? Yo creo que primero lo que hay que decir es que hay un logro en lo que se ha escuchado, al menos los candidatos de oposición. Está claro que los candidatos de derecha hasta el minuto han propuesto más bien continuar con un modelo educativo que toda la evidencia nacional e internacional dice que está en crisis, digamos. Pero si uno mira la oposición, una cosa interesante es que se están instalando un conjunto de principios que son comunes y que yo creo que son un logro del movimiento estudiantil, de haber instalado hoy día el tema del lucro, el tema del financiamiento compartido, el tema de la segregación, de la gratuidad como ejes centrales de la conversación. Por lo mismo nosotros como Revolución Democrática creemos de que hay un piso en esta conversación que está ganado, y la conversación de fondo entonces es cuáles son las condiciones que el sistema tiene que generar complementarias a estos principios que se están instalando para poder construir un sistema educativo que es distinto. Nosotros creemos, por ejemplo, que un avanzar en gratuidad sustantivo, pero lo que falta en la conversación es, bueno, cuáles son los otros complementos de política en educación superior que son indispensables para que esa gratuidad efectivamente, como ocurre en otras partes, no sea regresivo. Eso tiene que estar acompañado, por ejemplo, una política de acceso a la educación superior que es distinta a lo que hoy día tenemos. En educación escolar pasa lo mismo. Nosotros más bien hemos escuchado propuestas aisladas. Yo creo que en esto los candidatos de oposición al menos hay buenas ideas dando vuelta, pero todavía sin un marco comprensivo de decir, bueno, esto es el tipo de educación que queremos. Nosotros como Revolución Democrática también, y ahí hay un punto que queremos poner a la mesa de la discusión nacional, queremos poner por delante ciertos principios, el tipo de educación que queremos construir, una definición de calidad antes de las herramientas y los instrumentos. Justamente vamos a ir desmenuzando durante el programa también ese tipo de propuestas. Le quiero también aprovechar de saludar aquí a nuestro cuarto integrante de esta mesa, de este panel, Francisco Figueroa, que se viene integrando. Ya vamos a ir contigo, Francisco, pero te quiero dar las gracias que hayas llegado también al programa. Gracias, un poquito atrasado, pero bien, ¿eh? Sí, pero está difícil la cosa. La campaña. Pablo, tu candidato Andrés Salamán, dijo respecto a la propuesta de Michelle Bachelet que era una propuesta grave y que amenazaba la libertad de enseñanza. Muy categórico para ser con sus palabras con respecto a la propuesta de Michelle Bachelet. ¿Por qué se tiene esa idea de que se amenaza la libertad de enseñanza con esta propuesta? Bueno, hay que entender también el nivel en que está el debate político nacional. Yo creo que Marco Enrique Minami tiene razón al decir que Bachelet infantilizó un poco el debate, justamente porque da pedazos de propuestas pero no completas y por lo tanto el nivel de la discusión ha bajado bastante. Y la respuesta que da Andrés Salamán tiene que ver con una lectura probable de a dónde están apuntando. Se ve que hay cierta molestia respecto a la educación particular subvencionada y por lo tanto él considera que este ataque, o sea que él considera que es razonable reaccionar al tiro a ese eventual riesgo, pero no está claro. Bachelet nuevamente no deja claro qué es lo que quiere, no da un modelo completo, como no ha dado ninguna propuesta completa respecto a ningún asunto. Entonces, bajo ese prisma yo creo que se entiende la reacción del candidato. Más allá de seguir hablando de Michelle Bachelet, ¿cuáles son las propuestas que tú destacarías eventualmente de la candidatura de Andrés Salamán? ¿Por qué más allá de seguir hablando de Michelle Bachelet? Más allá de seguir hablando de las propuestas de Michelle Bachelet... No, te estaba analizando la discusión que había entre Salamán y Bachelet, porque me habían preguntado por eso. Por eso digo que vamos más allá y te propongo que hablemos un poco también de las propuestas de Andrés Salamán, ¿te parece? Sí, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo que tú destacarías como los grandes pilares de las propuestas del candidato de Renovación Nacional? Bueno, hasta ahora la discusión se ha centrado en 4 ejes, que es entender la libertad como corresponsabilidad, o sea, entender que en el fondo la libertad de enseñanza y la libertad de elegir pasa también por comprometer a las familias dentro del proceso educativo, cosa que hoy día más o menos no se ha entendido porque se ha separado radicalmente a la familia de los espacios educacionales, por lo menos en el debate público. Entender la calidad como habilitación, y habilitación significa principalmente habilitación cognitiva desde el principio, es decir, que las personas, o sea, principalmente entiendan lo que leen y puedan realizar o manejar aritmética básica, cosa que hoy día no pasa en el 80% por lo menos de los casos. O sea, hoy día tenemos una disfunción a nivel de lectura y una disfunción a nivel de manejo de aritmética que llega casi al 80% de los chilenos. Y ese problema tiene que ser arreglado y el espacio donde eso se arregla es justamente las primeras etapas de desarrollo de la persona. No solo la aritmética, también la comprensión de lectura Por eso, el analfabetismo funcional o alfabetismo funcional es altísimo y el manejo de aritmética también, y esos son 2 focos muy importantes, pero hay un tercer factor que es clave, que es en el fondo es la habilitación emocional de las personas, que está muy relacionado con los otros, que es el más complicado quizás, que es tratar de que las personas crezcan en ambientes donde
sentirse emocionalmente contenidos de alguna forma, donde puedan sentirse seguros para poder desarrollar la personalidad que un derecho se supone, y también este otro tipo de habilidades. Es el segundo eje. El tercero, información y transparencia. Nosotros creemos que hay problemas graves, especialmente a nivel universitario, en términos de la información disponible y en el fondo que llevan a que hoy día precariamente se pueda hablar de un mercado educacional, a pesar de que se ataque mucho el mercado. Vemos que en educación superior prácticamente no hay información respecto a los retornos de inversión en las distintas carreras, ni tampoco respecto a la calidad, etcétera, etcétera. Y eso obviamente dificulta las decisiones. Y por último, el pilar central de la propuesta, luego del debate, se ha ido yendo hacia cómo generar condiciones desde las primeras etapas de desarrollo de los niños, para que luego no haya problemas en las siguientes etapas de educación, que es lo que en el fondo obviamente se verifica si es que, por ejemplo, pusiéramos educación universitaria gratuita hoy día. Lo que tendríamos sería que el sistema de selección quedaría sumergido, pero habría un sistema de selección igual, por rendimiento, y que estaría muy relacionado con la mala calidad de la educación anterior, y por lo tanto las personas con más recursos, que tuvieron acceso probablemente a una mejor educación, terminarían igualmente terminando las carreras, y los que no tuvieron acceso a una buena educación en las etapas previas terminarían probablemente en el camino. Entonces ese es el problema. Voy a aprovechar de darle la palabra a Francisco Figueroa, que se venía integrando, por cierto, hasta la mesa de discusión. Francisco, tú fuiste vicepresidente de la FECH y además estuviste liderando los movimientos estudiantiles en el año 2011. ¿Cómo has visto tú el proceso respecto a lo que está ocurriendo en la educación y también las propuestas de los distintos candidatos, considerando que tú no te identificas claramente hoy día con alguno, ¿no? Sí, bueno, primero partir disculpándome por el retraso. Estaba en un debate sobre salud en Providencia, donde coincidíamos un poco con algo que se está planteando acá, que he escuchado ya, que es la pobreza de los planteamientos de las distintas candidaturas presidenciales. Estamos algunas semanas de unas primarias que incluso van a obligar a la televisión a que les dé una franja, aun cuando son primarias de un par de coaliciones, no del sistema político en su conjunto, pero no hay contenido. Bueno, pero sin contenido. Entonces, la pobreza que se ve en otros planteamientos, en otros temas, también se ve en educación. Yo creo que hoy día hay un afán muy desesperado por parte de la pretendida oposición actual por apropiarse de ciertos eslóganes, pero no de traducir eso en propuestas con profundos contenidos. No hay defensa de principios, no hay un norte claro en función de lo que necesita el país. Hay una suerte de desesperación por congraciarse con los ánimos del movimiento estudiantil, cosa que el movimiento estudiantil, que está ya pasado por el sedazo de la ingenuidad, no porque ser jóvenes son ingenuos y lo ven con distancia. Y por otra parte, por una derecha que defiende ciertos principios ideológicos que no se han traducido necesariamente en mejoras en el sistema educativo. Nosotros en Izquierda Autónoma creemos que la profunda refundación del sistema educacional en Chile tiene que orientarse al cumplimiento de tres grandes objetivos. Primero, la contribución a una mayor igualdad social, en el entendido de que no es la educación la que contribuye únicamente a ese objetivo, y para eso se requiere un sistema público de educación en todos los niveles, debidamente financiado para que sea gratuito para las personas, financiada por una reforma tributaria progresiva, la construcción de ciudadanía, es decir, de una comunidad empoderada, consciente de sus derechos y de sus deberes, y eso implica democracia en todos los niveles de la educación, participación de los estudiantes, de las propias familias también en el sistema educativo, y en tercer lugar, producción de conocimiento para el desarrollo. Vamos a seguir debatiendo sobre este tema, y ahí vamos a entrar más en particular sobre algunos detalles precisamente sobre este tema de la educación, luego de esta pausa aquí en CNN Invita. No se mueva de la pantalla. Seguimos en CNN Invita, por cierto, hablando de educación con nuestros invitados, Francisco Figueroa, Pablo Ortúzar, Gonzalo Muñoz y Jorge Barrera. Había quedado contigo, Pancho, antes de irnos a comerciales, hablando un poco también de lo que ustedes estaban pensando ya más en particular respecto al tema de la educación. Algunos puntos centrales, algunos puntos en los cuales ustedes quisieran que se hincara el diente, como se dice, ¿no? Exacto, sí, yo mencionaba que creo que son tres grandes objetivos que tiene que perseguir el sistema educacional en su conjunto. Actores públicos y actores privados también, ojo. Contribución a la igualdad social, a la construcción de ciudadanía y a la producción de conocimiento para el desarrollo. Es un debate que hoy día está muy fuera del debate público, pero necesitamos una educación superior, y eso recae principal, pero no únicamente en las universidades, que construyan un conocimiento de acuerdo a las necesidades contingentes puntuales que tiene Chile en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial de dependencia del conocimiento que se produce en otros países. Y eso se tiene que traducir
en un sistema que sea capaz de superar la actual anarquía que hoy día impera en el sistema educativo. Yo creo que esa es la mejor palabra para describir lo que hoy día tenemos. No hay una relación entre los distintos niveles educativos, no hay una adecuada relación entre distintos tipos de institución, y ahí creemos que tiene que haber una hegemonía pública. ¿Y por qué creemos eso? No tiene que haber únicamente una provisión estatal de la educación, pero sí tiene que haber un crecimiento de la esfera pública en educación en detrimento de la esfera del mercado. No por una cuestión únicamente... ¿Cómo ejemplificarías tú esa anarquía a la que tú llamas? Esa anarquía se ve, por ejemplo, el libro de la educación superior lo plantea muy claramente. A nivel de educación escolar se ha hecho una expansión más planificada del mercado, pero en la educación superior, y eso no quiere decir buena, de hecho al contrario, ha generado mucha segregación, pero a nivel de educación superior, hoy día la creación de instituciones de educación superior no obedece necesariamente a la necesidad de un tipo particular de profesional, de técnico que el país, no el Estado, ojo, no los burócratas del Estado, sino que el país considera necesario. Es más bien el afán del lucro lo que ha hecho que se abran muchas instituciones, cuando se necesita sí un aumento exponencial de la cobertura de la educación superior, pero con una planificación, no una planificación, insisto, centralizada, burocrática, sino con una planificación con participación de los distintos actores relevantes en el proceso educativo. Entonces, esa anarquía que hace que haya desorden al interior de las instituciones, entre las distintas facultades, desorden entre las instituciones, entre sí, intra y extrasistema también, con el mundo productivo, con el resto de los niveles educativos, creo que tiene que ser superada, y eso únicamente lo puede hacer la iniciativa pública. El mercado ya tuvo la oportunidad para hacer esto, tuvo 20 años, y en educación superior produjeron dos cosas: instituciones para pobres de muy mala calidad, instituciones para ricos con una estrechez de mente que da verdad mucho susto, porque no hay nada peor que un país con unas élites de tan estrechamente como las que fundan las universidades Cotamil en este país. Entonces, esa superación de la anarquía con un sistema de hegemonía pública es relevante para los tres objetivos que yo mencionaba al principio, que son condición para una cuestión también de desarrollo. O sea, acá no pensemos únicamente en la relación individuo-educación, sino que sociedad-educación. Cómo el país se beneficia de una educación orientada a la consecución de esos objetivos. Y ahí creo que la gratuidad es fundamental, pero más allá del eslogan, gratuidad obtenida a través de un financiamiento a las instituciones, con transparencia, por supuesto, exigiendo resultados, la sociedad, ¿verdad? No tecnócratas que poco saben de lo que necesita el país, con todo eso, pero a las instituciones, porque la gratuidad, entre comillas, que no es tal por la vía del financiamiento de la demanda, lo único que genera es más anarquía, más segregación, más instituciones creadas en función de distintos grupos sociales y no integración. Yo creo que Jorge toma apunte aquí. Sí, lo que pasa es que quería tomar justamente los tres puntos a lo que se refiere Francisco, principalmente el tema de la igualdad social. Yo creo que justamente igualar el sistema como está, yo creo que el problema está en acarrear e ir a un sistema de justicia social. Yo creo que el tema está, y la justicia social se logra a través de la focalización, no se logra a través de un estándar igualitario para todos los sectores. Eso yo creo que he equivocado. Cuidado con el concepto de democratización. Tendemos a democratizarlo todo, o esta afán por buscar más ciudadanía respecto de la educación. Yo creo que uno puede fomentarlo, no puede obligarlo. Yo no quiero ver universidades militantes, y hoy día vemos universidades militantes, y yo creo que ese es un problema muy grande. Y respecto de la producción, como la ARCI también. Como muchas universidades que tienen legítimamente tienen procesos educativos que nosotros los podemos ver en distintos aspectos. Lo que generan hoy en día es libertad para las personas que puedan elegir. Cuando tú dices hoy en día, y por eso me llamó la atención justamente lo último que señalaste respecto de que el financiamiento fuera hacia la oferta y no hacia la demanda, lo único que estamos haciendo es entregarle financiamiento a instituciones que hoy en día ya lo hacen mal. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el incentivo para esa institución a hacerlo bien si es que los propios estudiantes no pueden elegir el día de mañana si es que su universidad lo va a hacer mejor o lo va a hacer peor, y se pueden elegir entre una institución de educación superior o otra institución de educación superior? Eso es lo que hace cuando tú se lo entregas a la demanda. Al final, son las personas las que eligen con la información debida. Podemos mejorar el sistema en muchas cosas. Podemos entregar mayor información, podemos entregar mejores estándares mínimos para poder contrarrestar hoy en día esta anarquía que tú llamas, que se ha hecho a través de distintos sistemas que hoy en día nosotros lo podemos establecer.
hacer, podemos discutirlo, pero eso no significa que la gratuidad vaya a eliminar una cosa, tanto en la educación escolar como en la educación superior, la segregación, y hoy en día hablar de educación gratuita es financiar a la élite. Pero Jorge, mira, mezclaste varios temas. Porque tocaste varios temas, por eso que es importante tenerlo. Con un cierto orden. No, mira, yo discrepo lo de la libertad de elegir, yo comparto, o sea, yo creo que soy más amigo de la libertad que tú incluso, pero creo que la libertad que existe hoy día es la libertad para los que pueden pagar, ¿ya? No es cierto que hoy día todos los ciudadanos tengan la misma libertad. Esa libertad es la libertad del bolsillo. Hoy en día solamente un 13% de las personas más vulnerables, no entran a la educación superior por problemas económicos. Tienen miles de otros problemas que son más importantes, como por ejemplo tener que trabajar, tener que sustentar su familia. ¿Es un problema económico? Pero no entran por decisión personal, pero no por decisión de que no tienen los recursos para entrar a la educación superior. Mira, deja solo terminar una idea bien breve. Las instituciones públicas, no solamente las que tenemos, porque creo que necesitan ser superadas, reformuladas, etcétera. Creo que la dictadura le hizo mucho daño, y también los gobiernos de la concertación le han hecho mucho daño a la educación pública. Creo que hay que refundarla, no más de lo mismo. Pero las instituciones públicas, con democracia, con un control de la sociedad sobre ellas, son instancias para ejercer esa libertad. ¿Pero qué control de la sociedad? Eso es una buena pregunta. Participación en un servicio nacional de educación de todos los niveles, en un consejo ciudadano que pueda participar en la definición de las políticas gruesas. ¿Qué consejo? ¿Qué es eso? ¿Quién define los rectores? ¿El Congreso? ¿No? ¿Que un Congreso ciudadano? ¿Y quién designa a la gente? Es que es bastante curioso porque... Actores de la educación, profesores, rectores, estudiantes, el gobierno de turno, para una política, para esta reforma en específico, se necesita una participación de todos estos actores, más allá del gobierno de turno, para que en unos años plazo, más de un gobierno, yo creo, pueda implementar la reforma de esta envergadura. Pero lo que pasa es que es un diseño que de hecho ni siquiera en teoría suena muy realizable, pero el problema aquí es que tú... Okay, un consejo asesor permanente. Que designa a los rectores y todo lo demás, es bastante curioso. Nosotros vemos prestamente hasta los estudiantes. Pero hay un punto más interesante, que lo que pasa es que tú dices, bueno, aquí hay una especie de anarquía, que yo tiendo a estar de acuerdo por lo que decía antes. En el fondo tenemos un sistema donde lo que se tranza, entre comillas, porque el dinero, lo que refleja el dinero en teoría es la escasez. Reproduce la escasez, y a través de reproducir la escasez permite que las personas guíen sus decisiones. Sin embargo, hoy día, por cómo funciona el sistema educacional universitario que tenemos, el dinero, lo que no refleja, lo que se cobra por las carreras, lo que muchas veces no tiene ningún reflejo respecto al valor de mercado de los títulos que esas instituciones están entregando. Y ese es el problema de la falta de información. En el fondo, yo hago una inversión, finalmente obtengo un título, y el título no tiene ninguna relación con la inversión que yo hice. Y ese problema, para solucionarlo, uno tiene dos caminos. Uno es tratar de mejorar los sistemas de información, y que las universidades que en el fondo tengan carreras inviables las vayan cerrando. Que mejorar los sistemas de información implicaría justamente que la información que está dispersa en la sociedad respecto a cuáles son las necesidades que hay, se reflejen en el sistema de educación superior, lo cual a la vez terminaría con la discriminación ridícula entre carreras técnicas y carreras profesionales, porque habría carreras técnicas que serían mucho más rentables y que hoy día son más rentables y más necesarias que muchas profesionales. Ese es un primer punto. El tema de las carreras técnicas, pero es un tema muy importante, y este camino, que sería un camino, una crítica liberal, que yo creo que la derecha chilena en ese sentido está totalmente al debe, porque esto ha sido un liberalismo muy poco liberal bajo ese criterio. Y comparto por eso varias de las críticas que se hacen a la historia, digamos, de la educación superior en los últimos 20 años. Y la otra salida es un intento muy curioso de decir, mire, como esto no funciona bien, lo que vamos a hacer es planificarlo de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Pero las necesidades de la sociedad no las va a determinar el dinero, o sea, en términos de no las va a reflejar el dinero, esa información no la va a recoger el mercado y las decisiones de todas las personas, sino que las vamos a decidir nosotros, que en teoría representamos a la sociedad y sabemos, a través de quién sabe qué, como una bola mágica, cuáles son esas necesidades. Y entonces este tipo de consejos, que en el fondo va a designar qué es lo que se necesita y qué es lo que no, además implementando una gratuidad que hace que no exista información respecto a la utilidad de la carrera que se va a estudiar, termina en una cosa que es falsa. No, obvio que sí, porque no hay ninguna información. Los precios, la gracia de los precios de la educación es que reflejarían, en un sistema de mercado real, reflejarían la necesidad que hay de la carrera en la sociedad, y por lo tanto el retorno. En lo que vivía, en el fondo, si hubiera gratuidad total, esa información desaparece, y por lo tanto la persona entra a estudiar sin saber, por puro interés, digamos, y no tiene idea si va a tener trabajo o si no, digamos. Una de las cosas interesantes, uno escucha mucho la palabra precio y mercado, y bueno, es un poco lo que nosotros proponemos como modificar también. Yo creo que una de las cosas interesantes de decir a propósito de este debate es que
es importante de cara a la ciudadanía decir, y eso yo no lo he escuchado en los candidatos, y sobre todo los de derecha, digamos, que ustedes representan, de que efectivamente aquí hay dos apuestas distintas, ¿eh? O sea, en el fondo, no entre ellos, digamos, yo creo que es más bien una apuesta común que se puede ver, de hecho, en el debate, de que en el fondo, en nuestro país hoy día tenemos un grupo de gente que está disponible a mantener un sistema educativo y está incluso disponible lo importante, creo yo, es que la ciudadanía sepa de que en el fondo hay gente, hay movimientos, hay políticos que están disponibles hoy día para hacer un cambio importante en la educación chilena. Eso es lo que la sociedad chilena está clamando. Y lo que yo escucho de mis compañeros a mis dos lados es bueno, que en el fondo más bien hay un conjunto de correcciones y más bien un conjunto de falacias, creo yo. Respecto de cómo se espera que se enfrente esto desde un lugar que no es tal. Por ejemplo, el cierre de colegios particulares sancionados. Nadie en Chile, eso por favor, yo creo que es súper importante decírselo a la gente. Nadie en Chile ha dicho que se va a cerrar un colegio privado. Lo único que se ha dicho es que, a propósito de lo que decía, ¿tú crees que si no se acaba el financiamiento compartido, tú crees que va a haber colegios que no van a cerrar? O sea, el punto en Chile, por eso que yo decía al comienzo, de no poder mantener la calidad o el límite de calidad que tenemos, o se vuelven colegios peores o desaparecen. Por eso que es tan importante la definición de el fin del financiamiento compartido, que por lo demás es la política más segregadora. Eso no lo digo yo, la OSD. Y la segregación existe por los barrios. Pero ojo, no Chile es el segundo país más segregado del mundo. El que estudia no se va a estudiar a Las Condes solamente porque sea tanto. Te digo a ti para que tú me escuches. Que efectivamente es el país más segregado y que esa segregación educativa, hay estudios recientes de la Universidad de Portal, donde yo trabajo, que esa segregación educativa es mayor que la segregación urbana. Entonces, el punto central es distinguir esa definición entre hoy día quienes estamos por revolucionar, por modificar las bases del sistema educativo, que es lo que creemos la sociedad chilena está queriendo. Y esa es nuestra propuesta en Revolución Democrática. Y quienes quieren mantenerlo a rajatabla. Y en esto, creo que es súper importante distinguir cuáles son esos principios. Pancho decía algunos, nosotros creemos de que la educación es el espacio potente y esencial para fortalecer la democracia. El involucramiento de la sociedad, como decía Francisco. Por eso que es importante definir una política. Nuestra primera propuesta, si ustedes la bajan en revoluciondemocrática.cl, paso el aviso, es definir un proyecto educativo nacional. ¿Qué es lo que la sociedad chilena quiere y espera de su educación? ¿Y eso lo van a inventar ustedes? No. Te invitamos a ti a esa conversación. Eso es lo importante, que nosotros invitamos a la gente a discutir. Las 60 propuestas que nosotros proponemos las conversamos con toda esa información. Es que ese es el punto. Como lo hacen muchas sociedades, yo te voy a mostrar un par de ejemplos. Por ejemplo, España en esto. Lo importante es entonces definir esos principios, y nosotros creemos, por ejemplo, que si uno define que la democracia y la cohesión social son principios fundantes de la educación, tenemos que modificar los liceos de excelencia. Voy a poner un ejemplo, una medida que nosotros proponemos, por liceos integrados socialmente. ¿Por qué tenemos que probar juntar a los académicamente favorables en un grupo y no podemos hacer un experimento social, como son los liceos de excelencia, con la integración social en una escuela? Escuelas con distintos grupos sociales a los cuales en general en nuestro país le hacemos el quite. ¿Las familias están por experimentar con sus hijos? Si ese es el tema. Yo te aseguro que si tú ofreces esa oportunidad en Chile, y nosotros es lo que estamos proponiendo, podemos avanzar hacia un sistema que es mucho más democrático, inclusivo, cohesión. Si nosotros seguimos defendiendo que en el fondo el sistema que hemos construido es el que queremos seguir teniendo para adelante, entonces el 80% de la sociedad chilena está equivocada. Yo creo que aquí es importante, primero, que yo entiendo cuál es la dinámica de los debates políticos, pero lo que yo había dicho era que respecto, por ejemplo, al problema de la educación superior que tenemos actualmente, hay dos caminos. Efectivamente, son dos apuestas son dos apuestas que son definiciones teóricas distintas y que normalmente se identifican con posiciones políticas distintas. Igual hay combinaciones, obviamente, porque ninguna de las dos es perfecta. Pero lo que me interesaría discutir es cómo pretenden coordinar a la sociedad, en fondo, recoger la información necesaria y relevante para tomar estas decisiones que supuestamente son tan democráticas. Déjate terminar la pregunta. ¿Por quién discute las propuestas del comando? No, tampoco en una asamblea con los amigos de la Católica. Lo que yo estoy diciendo, y no es eso. No sé, usted hace una asamblea con sus amigos y saca una propuesta, pero esto es otra cosa. Lo que estoy diciendo es qué mecanismo pretenden utilizar para recabar la información relevante para coordinar la conformación de las carreras universitarias, en el fondo lo que podríamos llamar el mercado universitario. Porque ustedes lo que han planteado hasta ahora es dirigir el mercado universitario desde un centro que a priori, a partir yo no sé si de encuestas o de qué mecanismo pretenden usar, o estas comisiones designadas por ustedes o algo así, va a tomar la decisión por las personas, pero presumiendo que las personas
quieren esas cosas. Entonces, yo lo que digo es que el dinero, generando condiciones de mercado reales, tiene la capacidad de tomar la información que está dispersa en la sociedad y permitir direccionar las decisiones. Eso funciona el sistema en Chile. Francisco me está aprovechando que estamos hablando de educación. Aquí Pablo, Francisco me está levantando la mano. Sí. Yo creo que acá el tipo de respuestas que Jorge y Pablo intentan dar, creo que son síntomas de lo débil que está la defensa de los principios de la derecha. O sea, tienen que caricaturizar las posiciones contrarias y construir dicotomías falsas entre una propuesta ideal súper buena y propuestas pésimas, autoritarias o anárquicas. Pues es lo que acabas de describir tú. Yo no estoy catalogando de nada responder tu propuesta. Por eso digo que tú estás descalificando lo que acabo de decir. Yo solamente propuse que eran las dos soluciones. Si me dejas responder a tu pregunta, pero no descalificar al resto de las personas durante el debate, no tiene ningún sentido. Es típico que lo hacen los políticos, pero puedes evitar hacerlo si yo no estoy discutiendo en tono beligerante. Así que, por favor. Mira, yo creo que es algo muy simple. Hoy día la sociedad chilena está exigiendo que haya una educación de mayor calidad, que haya mayor integridad e integración social en las salas de clase también, que haya una educación que sea una oportunidad para realizar sus aspiraciones, no solamente para el cálculo de la movilidad social, que es un componente de preocupación indudable en la sociedad chilena, no podemos desconocerlo, pero también para realización de intereses individuales y colectivos súper legítimos. Y hoy día la política no está a la altura de eso. Creo que el sistema político en su conjunto de partidos obedece más bien a paradigmas ideológicos muy añejos que se probaron y que no dieron resultado, como el paradigma de mercado a ultranza estos últimos 20 años, y por lo tanto se necesita una manera participativa para que los actores relevantes en el proceso educativo, los estudiantes en todos los niveles, los administrativos en todos los niveles, los profesores en todos los niveles, los rectores en la educación superior y las autoridades políticas de turno, por supuesto, se aboquen a la tarea de llevar esa reforma a la realidad. No hay ningún gobierno, gane quien gane, no va a poder implementarlo solo, no tiene la legitimidad y no tiene unidad política tampoco. Francisco, vamos a ir a una pausa comercial, vamos a volver precisamente con Jorge, que me está pidiendo hace rato la palabra, luego de estos comerciales aquí en CNN Invita, en este interesante debate sobre educación. No se mueva. Seguimos en CNN Invita, está bastante entretenida la conversación, también en comerciales. Jorge Barrera había quedado con la palabra antes de irnos a comercial, o sea, sí. Tenía ganas de hablar. Tenía ganas, pero trataba de no interrumpir mucho a mis compañeros acá de panel. Pero lo primero es decir que yo creo que hay que dejar atrás las caricaturas en todo sentido. Y eso es clave entenderlo así, en el sentido de que ninguna de las posturas que están acá, ninguno de los cuatro quiere dejar las cosas tal como están. Yo creo que es una mentira decir que uno quiere mantener un sistema tal como está, que no quiere realizar cambios. Eso es mentira, y eso es mentirle a la ciudadanía. Cuando hablamos de mayor justicia ¿Cuál es el gran cambio que está proponiendo Pablo Longueira? Lo primero es entender que una educación con libertad, que las personas tengan la libertad para elegir, pero que ninguna persona que tenga los méritos para ingresar tanto a la educación superior puede hacerlo y pueda estudiar. Alimentarse de lo que nosotros necesitamos, que es llegar y trabajar en la educación preescolar, la educación escolar, que esa es la clave. Hoy en día nosotros llegamos a la meta. En la meta todos llegan, al final llegan los mismos. Si nosotros hacemos la educación gratuita hoy en día, lo único que vamos a lograr es que las mismas personas que hoy en día tuvieron mejor calidad de educación, que por tanto estudiaron ya sea en colegios pagados, en colegios municipales, etcétera, etcétera, que tuvieron un acceso a una mejor educación, llegan a la universidad. Son los mismos. Jorge, la educación gratuita es para los mismos. Es para lo mismo. No, la educación superior hoy día no está tan elitizada como se quiere presentar. Efectivamente, en comparación al resto del sistema, por supuesto, si 4 de cada 10 jóvenes en estudiar están ahí, pero muchos de esos es primera vez que acceden a la educación superior, no son precisamente ricos para nada. Y yo le pregunto, o sea, ¿a ustedes les da lo mismo el millón de estudiantes que están en la educación superior? Pero eso, ¿quién lo ha hecho entonces? Lo ha hecho este sistema, el mismo sistema que todos criticados. Bueno, y la mitad, permite que Jorge, 7 de 10 sean la primera generación en entrar a la universidad. Y eso lo ha generado este sistema. Yo sé que tienen dos visiones, pero yo sé que tienen dos visiones. Y ustedes me dicen que la primera es como, lo primero es respecto de si la educación, y lo tienen que decir así, si la educación es un derecho, y tratan de contrarrestarlo con que en realidad la educación no tiene que basarse en el mercado porque es un derecho, como que si los derechos, todo sinónimo de derecho significara gratuidad, como que el sinónimo de derecho, no, lo que uno tiene que garantizar por el Estado es el acceso, y esa es una falacia. Decir que todos los derechos tienen que ser gratuitos es una mentira, porque eso no es así. Es una posición distinta. No es una posición distinta, es entender que los derechos, lo que tiene que permitir el Estado es un acceso a través del principio de subsidiariedad. Si eso es lo que hace el principio de subsidiariedad. Años, Jorge, va a hacer eso. Ha creado más desigualdad. Pero vivimos en un país más desigual que cuando estaba Pinochet. Nosotros tenemos que vivir en un país más justo.
Esa es la gracia, tener un país más justo. La gente igualar hacia abajo, lo único que nos lleva... pero ya, es que ese es el tema. No estoy caricaturizando. Yo lo que estoy haciendo es que la igualdad, porque queremos hacer experimentos. Recién acaba de decir acá que lo que queremos es experimentar con los estudiantes y decir... Igual mira, que el liceo de excelencia. Eso no es un experimento. Bueno, en un año tuvieron mayores puntajes simples. Uno de los liceos de excelencia salió con el mejor puntaje simple, todo lo bueno, que es el de Puente Alto. Juntaste todo lo bueno de distintos sectores. Por eso, y eso es segregación. O sea, yo estoy segregando al colegio de Puente Alto. Académicamente. Pero lo estoy segregando. Lógico, estás juntando todos los alumnos académicamente buenos Estás confundiendo conceptos, porque la segregación tiene que ver con vulnerabilidad y no con criterios académicos. Mira, hay distintos tipos de segregación. No, porque son interpelado a propósito de eso. Porque, ojo, una cosa es segregación, y yo lo que dije adelante es claro, la segregación se produce por la composición social que tienen las familias, no tiene que ver con la educación. Si eliminamos el financiamiento compartido, la segregación va a seguir igual. Lo mismo que cuando, por ejemplo, destituyeron al ministro Beyer, que dijeron como que la educación iba a cambiar como de la noche a la mañana. Eso no pasó así. Y hoy en día eliminamos el financiamiento compartido, tampoco se va a eliminar la segregación de la noche a la mañana. El alumno que vive en Puente Alto... pero yo digo, lo que pasa es que produce la consigna, produce esta cosa de como que automáticamente van a cambiar las cosas. Y eso no es así. No es automático. Yo de hecho creo que lo importante... Yo al menos me paso varios días al mes visitando escuelas en contextos vulnerables. No sé ustedes si se los conocen, pero... Sí. El colegio público emblemático. Yo estoy en Renca. Para mí, la verdad, lo importante en ver y conversar con profesores y directivos escolares es que esa segregación se palpa, porque en educación también existe un concepto que se llama el efecto pares, y que es importante que tú compartas con gente distinta académicamente, no solo socioeconómicamente. La segregación no solo socioeconómica, y la académica está asociada directamente a la socioeconómica. Entonces, los datos que da la OCDE respecto a segregación tienen que ver con vulnerabilidad y no con academia. Exacto, pero la evidencia internacional indica que la segregación académica es igual de nociva para los sistemas. ¿Por qué? Porque tú lo que terminas haciendo es juntar personas que tienen capacidades similares. Y lo que necesitamos en Chile, justamente, para que no ocurra lo que tenemos hoy día, tanto en la educación escolar, pero sobre todo la escolar y superior, es que tú logres una mixtura social que también sea favorable no solo para la riqueza académica, sino también para el fortalecimiento de la democracia. Y nadie se está preocupando hoy día de eso. Nosotros, yo creo que, o por lo menos la propuesta que tenemos justamente es partir desde las bases, porque no podemos corregir todo desde el constructivismo, digamos, de unos iluminados, de la cantidad de gente más o menos capaz o no que tendría que haber en una sala o lo que sea. Yo creo que eso es tremendamente peligroso y no resulta. Yo estoy, si a ustedes les molestan los tecnócratas, lo que están diciendo ya es de tecnócratas máximos, pensando en un sistema educacional donde todo estuviera diseñado hasta ese detalle. Entonces, el problema que tenemos, en general, incluida la educación superior, y en eso estoy de acuerdo con ustedes, es que en Chile ha caído constantemente en lo que se llama la trampa de la cobertura, que es muy complicado, efectivamente, aumentar la cobertura para los gobiernos, cuando tienen que decidir entre aumentar la cobertura despacio, pero con la misma calidad que tienen sistemas que son mucho más pequeños y elitistas, o aumentar la cobertura enormemente, pero entregando educación que no es del mismo nivel y además a estudiantes que tampoco tienen las mismas habilidades que los estudiantes que iban al sistema anterior. Chile siempre ha optado por aumentar la cobertura a rajatabla, sin preocuparse de que si lo que está entregando finalmente es o puede ser calificado como educación o no. Es así de radical. Nosotros vivimos la reforma de Frei Montalva en ese sentido, vivimos luego lo que se plantea ahora de que hoy día un montón de gente que antes no iba a la universidad puede ir a la universidad, es cierto, pero la calidad de la universidad no es la misma, y estas personas en sistemas educacionales anteriores tampoco habrían podido ir a la universidad. Entonces, no habría podido durar en la universidad por el nivel de exigencia que tenían las universidades tradicionales antiguas, por ejemplo. Entonces, lo que empieza a pasar es que donde no podemos cometer este mismo error es en la educación preescolar, porque el daño que se hace en educación preescolar, si se aumentara la cobertura sin preocuparse por la calidad, es altísimo. Y el costo que tiene la educación preescolar de alta calidad, de niveles OCDE, como les gusta tanto, digamos, es también altísimo. Y si vamos a tener que decidir invertir en algún punto en forma fuerte y hacer las reformas necesarias, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la gran revolución. El tema de la calidad es la gran revolución del tema de la educación. Pero no se puede partir no se puede partir desde el final. Mucho de la gratuidad, pero sin duda alguna donde está el punto central acá es el tema de la calidad de la educación. Es que la calidad, mira, hay una concepción que tiene que ser integral de lo que es calidad, ¿ya? Primero, la calidad se ha demostrado que no se lleva con el lucro. O sea, el negocio en la educación se ha traducido en necesariamente una educación que no es capaz de
ni siquiera cumplir con sus propios fines, porque en la medida en que el primer objetivo de una institución es sacar plata, se va a orientar de esa forma, en términos de los profesores, los recursos que contrata, la cantidad de estudiantes en la sala. Negocio y calidad no se llevan, punto de partida. La educación técnico-profesional, eso no se demuestra, porque todas las instituciones tienen fines de lucro y la deserción ahí te cuento que es más o menos 30% de tasa de retención de los estudiantes en esas instituciones. Por supuesto, pues hombre. Pero lo que pasa es que yo quiero llegar al mismo, por la calidad de las instituciones. Es que quería interpelar a Gonzalo con lo mismo. Después, con lo mismo. Y el segundo tema, que la calidad. Hay concepto, la necesidad de integración social, que acá destacaba Gonzalo, que subrayaba, va íntimamente ligado al problema de la calidad, porque la calidad no va ligada únicamente a la rentabilidad individual tuya, después en el mundo del trabajo, sino que también a la rentabilidad social, cómo el sujeto educado después contribuye a construir una democracia. Entonces, calidad e integración social, calidad y participación de la comunidad en el proyecto educativo es fundamental para el problema de la calidad. En ese sentido creo que hay que comprender ese concepto. Y mira, y lo de partir por lo preescolar, o sea, yo no voy a tener algo tan obvio. O sea, obvio que es más posible corregir el curso de una persona si se interviene en los años antes. Eso es una vía enorme. Acá la derecha lo utiliza para eludir el debate de qué hacer en el resto de los niveles educativos. Pero hoy día hay 1 millón de jóvenes, un poquito más, en la educación superior. No se puede simplemente no hacer nada con ellos, porque más encima la mitad está desertando, llevándose no un título, una deuda para la casa. Entonces la reforma arriba se necesita. Tú hablabas del tema de los institutos técnicos profesionales, los ITP, que sin duda alguna van a estar también fuera hasta donde yo tengo entendido en el tema de la superintendencia de educación superior. O sea, no se las va a poder regular. Supuestamente, o sea, su palabra, que tampoco lo quiere hacer. Y estaba hablando del la alta salida de estudiantes que hay de eso, ¿no? Mira, nosotros creemos al menos que la alta deserción. Los instrumentos de regulación, de autorregulación del mercado ya se probaron y fracasaron. Esta idea de que el mercado podía autorregularse estuvo 20 años para probarse con el tema del aseguramiento de la calidad, ahora la superintendencia, y no han conseguido regular efectivamente la educación, es decir, orientarla a la satisfacción de ciertos objetivos comunes, ¿ya? Y en ese sentido, lo que se necesita en la educación técnico-profesional de nivel superior es una oferta pública, capaz de hacerse cargo de las necesidades que tiene el mundo productivo de esa formación. No las empresas, de manera contingente. Hoy día los empresarios deciden profesionales para tal o cual ámbito. Lo que necesita es una visión más de largo plazo. Y eso lo tiene que corregir una iniciativa pública. No hay estatal, en el fondo, que es lo que estoy proponiendo. No solamente del Estado, insisto, de los actores que en la sociedad influyen en ese sentido, pero iniciativa pública. No hay ninguna capacidad de responder al interés general si no es por iniciativa pública. Hoy día el mercado ya tuvo esa oportunidad, insisto, y en 30 años la tuvo y generó segregación. ¿Pero quién va a designar a esas personas que tomen decisiones? Que yo no entiendo lo que tú estés planteando. Suena, o sea, entiendo que es como democratizar todo radicalmente, pero tienes un problema que es en base a qué criterios se van a tomar esas decisiones, quién va a elegir a las personas que van a decidir por las demás. Yo creo que en verdad ahí hay un problema, tal como hay un problema porque en el fondo cuando yo digo que hay que generar condiciones de mercado para que los mercados operen, en lo que creo que la derecha estos últimos 20 años ha sido totalmente ingenua y cómoda, y no solamente en el mercado educacional, sino en varios más. Que también es una pregunta bastante compleja. Generar condiciones de mercado no es algo obvio, pero esta supuesta democratización radical es lo que históricamente las izquierdas han propuesto, pero luego termina por lo complejo que autoritario, no, es que al final es que no iba a decir nada de eso, es que al final tú tenés que terminar tomando decisiones, y normalmente la autoridad central termina designando a las personas que supuestamente deciden, y que son personas afines a quien controla obviamente el poder central. Entonces yo insisto que hay un problema aquí en que las instituciones educativas deben imperar la democracia en la elección de sus autoridades, de sus representantes estamentales, etcétera. Y sabes que esa es la mejor garantía de desvincularse de la política partidista pequeña. Pero ¿a qué se traduce yo no creo que la política partidista de los gobiernos de turno, y ahí creo que estamos de acuerdo, intervenga en la definición de los objetivos y de la gestión del proyecto educativo. Al contrario, tiene que haber una libertad muy amplia para que los actores, no una cuestión de gremialismo, sino que de que la educación es algo que está más allá de la política contingente. Eso es gremialismo, pero bueno. Está más allá. No, porque lo reduce muchísimo. O sea, yo quiero decir que en el fondo es interesante ver cómo uno sigue recurriendo al mercado como respuesta, y eso yo de verdad quiero como preguntarle a mis compañeros de derecha, porque los países que más se han derechizado en distintos servicios, áreas sociales, no lo han hecho en educación.
Y la pregunta es por qué, o sea, nosotros estamos muy perdidos como país, ¿o qué creen ustedes respecto a eso? Hoy el mercado en nuestro país ha demostrado, no porque el mercado en sí mismo sea un mal asignador de todos los recursos, yo creo que puede funcionar en algunos, en el Super 8 de repente, pero en el área educacional, en el área social, ha demostrado su ineficacia, y tú lo conversábamos en comerciales, su incapacidad para poder dar cuenta de los procesos de largo aliento. Y ahí la planificación es importante. En el caso de la educación pública, déjame terminar, en el caso de la educación pública, que en Chile se ha entregado, o la competencia en educación en el caso escolar, es evidente que ha generado segregación y ha generado también, y no ha generado calidad como estaba en supuesto en la base de quienes idearon este sistema. La pregunta entonces, en el caso de educación pública, ¿podemos cautelar una educación pública de calidad sin tener un cierto nivel de planificación central? No es posible. Yo estoy de acuerdo con otros. Y eso no tiene por qué confundirse con modelos de participación y procedimientos asociados. Déjame aclarar ese punto, porque efectivamente, ¿cuál es el problema que tienen los modelos de mercado, incluso en condiciones perfectas? Es que la información que se reúne es contingente. O sea, tú efectivamente no podés proyectar, y esa proyección siempre es una apuesta que se hace más o menos al vacío. Se consideran algunas variables, etcétera, pero es una apuesta finalmente, y normalmente una apuesta política o lo que sea, o de una comunidad. Entonces, yo estoy de acuerdo. Y justamente por la naturaleza de el bien, como un bien que puede ser entendido como, es típica discusión, un bien que es gratuito porque todos lo necesitamos, etcétera, etcétera, pero también es un bien que nos sirve porque un título universitario sirve en el mercado. Lo que creo razonable es una alta regulación en términos de hasta dónde puede considerarse, desde dónde va a considerarse que algo es educación, porque hoy día el problema que tenemos es casi como un problema de etiquetado. En el fondo, se entrega educación supuestamente en ciertas instituciones, pero desde el origen, desde las casas, yo te lo podría decir. Yo digo que es un problema de etiquetado porque... Aprovechando también de decir de que son todos los actores sociales que tienen que estar involucrados. Por supuesto. Cuando, por ejemplo, si uno va a un consultorio, el problema de la desnutrición infantil era más o menos fácil de solucionar. Pues la comida tiene que tener ciertas características nutricionales que se pueden testear y que si no están, no corresponde al producto simplemente. Por ejemplo, en el caso de la leche. En el caso de la educación esto es mucho más complicado porque aquí se ha entendido la educación como meter a los niños en unos edificios con unos adultos que hacen como que hacen clases o cosas parecidas y luego que pasen por ahí durante algunos años y después salgan. Y eso es educación entre comillas. El problema es que eso no es educación. Cuando uno va, si uno pudiera hacer un test a eso y ver qué pasó, ahí no se encontraría educación. Es como que se entregara jugo yupi en el consultorio, clasificado como leche a las madres. Entonces, ese problema hace que la interacción entre mercado y Estado para este caso tiene que ser más fuerte, pero no lleva, yo creo que optar radicalmente por uno, como en este caso, u otro sistema, lleva a distorsiones que finalmente van mermando la... ¿Cuál es el término medio según tú entonces, Pablo? Yo creo que por ejemplo, el marco, el Estado en esto tiene que actuar como un marco regulatorio, en el fondo como un árbitro de un partido, digamos. Y luego, dentro de ese marco, permitir altos grados de libertad, que es el problema que tenemos. Tiene que actuar como un marco, porque se necesita, obviamente, que lo que se entregue en cualquiera de los ámbitos sea educación, bajo el criterio que acabo de explicar. Entonces, no quería ver un paréntesis del tema de la regulación, Jorge, pero un paréntesis y vamos... Sí. No puede ser que el Estado tenga que estar corriendo detrás de los actores privados que tratan una y otra vez de contravenir los objetivos de la educación, de lucrar, de disminuir los costos. No puede ser que sea un árbitro el Estado y que tenga que estar corriendo detrás de los actores. Tiene que dirigir la educación. Oye, las comparaciones que estáis usando, o sea, si tú vas a comprar un smartphone y te sale malo, vas con la boleta y te lo cambian, pero ya cuando tuviste una educación mala, ir a reclamar no es lo mismo. Fueron años invertidos. Vamos a ir a una pausa, vamos a volver con esto. Que ya no se cumple. Vamos a ir, perdón. Se me terminó el tiempo, me están diciendo. Dame, a mí muy breve. Entender que tiene que haber igualdad incluso académica en los colegios y reunir a alumnos que tengan distintas calidades académicas, ¿significaría entonces para ti establecer también que en la universidad no exista selección tampoco? Porque es lo mismo, eso significa entonces vamos a tener un sistema a lo argentino. Lo otro, el tema de que no existe rentabilidad personal respecto de la educación. Ojo, pero no es la única, imaginemos una educación universitaria sin título universitario. Yo no sé quién estudiaría en la universidad y quién estudiaría acá. Vamos a ver revoluciondemocrática.cl. Vamos a seguir si quieren con esta discusión. Yo lo puedo volver a invitar, por cierto, otro panel aquí se me invita, ciertamente. El tema de educación es un tema que nos importa a todos y el que hay que seguir discutiendo y vamos a seguir viendo. Le quiero agradecer a Francisco Figueroa, gracias. A Pablo Ortúzar, muchas gracias, a Gonzalo Muñoz,
y también a Jorge Barrera. Gracias por esta conversación, muy grata, muy amena, muy democrática, y a ustedes también, por cierto, la sintonía. Nos vemos en una próxima edición de CNN Invita.